Mi compañera María Tarrio Becerra y yo, Clara Arnaiz Álvarez, vamos a hablar de la velocidad máxima y su resistencia. En el siguiente índice podemos ver los apartados que trataremos en esta presentación. Introducción. El siguiente videopaper tiene como objetivo explicar en qué consiste la velocidad máxima y su puesta en práctica a partir de una serie de metodologías. Inicialmente se explicará en qué consiste la velocidad y el concepto que se le atribuye desde el punto de vista deportivo. A continuación, se explicarán las bases fisiológicas de este componente en relación con la capacidad de realizar y repetir sprints a máxima intensidad, mencionando el concepto de RSA y sprint, su bioquímica, sistemas de energía, la fatiga, duración, recuperación y capacidad de repetir el sprint. Posteriormente, se desarrollarán las bases metodológicas y biomecánicas. Finalmente, se expondrán los índices de control de carga interna y externa a emplear en la sesión. Objetivos. Conocer la velocidad máxima y sus distintas manifestaciones. Comprender las bases fisiológicas, biomecánicas y metodológicas de la velocidad máxima. Llevar a la práctica la velocidad máxima a partir de diversas metodologías. Controlar la carga interna y externa durante la ejecución práctica. Concepto de velocidad. Desde un punto de vista deportivo, la velocidad representa la capacidad de un individuo para ejecutar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia. Se trata de una cualidad híbrida, influenciada por todas las demás cualidades condicionales como la fuerza, la resistencia, la movilidad, la técnica y la toma de decisión. RSA, bases fisiológicas. El término RSA hace referencia a la capacidad de repetir sprints de forma continuada con un tiempo de recuperación reducido de menos de 30 segundos. Estos esfuerzos deben de tener una duración máxima de 10 segundos. El concepto de sprint hace referencia al mantenimiento de la potencia o velocidad máxima a lo largo de una repetición e indica esfuerzos de 6 a 10 segundos. Bioquímica del RSA. La velocidad de carrera está relacionada con la capacidad de agotar grandes cantidades de fosfatos de alta energía a un ritmo rápido. El ATP nunca se agota. A medida que se descomponen las reservas de ATP, varias vías metabólicas o sistemas de energía colaboran para resintetizarlo y mantener tasas máximas de renovación. La contribución de cada sistema de energía está determinada por la intensidad del ejercicio y la duración del periodo de descanso. Sistemas de energía. La fosfocreatina es resintetizada por el sistema aeróbico y su contribución a los sprints posteriores se rige por la duración del periodo de descanso. Se resintetiza cerca de 1,3 milimoles kilogramos de músculo seco por segundo. La disponibilidad de fosfocreatina es un factor importante que maneja la tasa de fatiga. Glucólisis anaeróbica. Explica la descomposición del glucógeno en el músculo o la glucosa en la sangre para resintetizar ATP. La tasa máxima de la producción de ATP a través de la glucólisis es de alrededor de 5,9 milimoles kilogramo de músculo seco por segundo. Este sistema involucra diversas reacciones enzimáticas. No es tan rápido como el sistema de la fosfocreatina, pero los dos se combinan para mantener una tasa de renovación de ATP de 11 a 14 milimoles kilogramo de músculo seco por segundo. Durante el ejercicio de sprint único, los sistemas anaeróbicos son predominantes en la resíntesis de ATP. Metabolismo aeróbico, sistema aeróbico oxidativo. Contribuye a la provisión de ATP anticipadamente. Su función es el retorno a la homeostasis durante el descanso. La hipótesis es que el entrenamiento de resistencia aeróbica, en virtud del aumento del consumo máximo de oxígeno, aumentará las tasas de recuperación y, por tanto, mejorará el RSA. Se ha demostrado que el sistema aeróbico genera el 9% de ATP, empleando como fuente de oxígeno principal a la mioglobina. Duración del sprint, tiempo de recuperación y capacidad de repetir el sprint. Los sprints de máximo esfuerzo se basan en una rotación rápida y constante de ATP, impulsada por el sistema de la fosfocreatina y la glucólisis anaeróbica. Si se quiere mantener el rendimiento, los periodos de descanso deben ser suficientes para permitir que el sistema aeróbico resintetice la fosfocreatina, elimine el fosfato inorgánico intracelular acumulado y oxide el lactato. Causas de la fatiga. La fatiga se define como una disminución en la velocidad máxima de sprint, en la potencia máxima o el trabajo total sobre las repeticiones de sprint. No existe un mecanismo global responsable de todas las manifestaciones de la fatiga. Puede ser causada por una gran variedad de factores, entre ellos la disminución en la concentración de fosfocreatina y el aumento en la concentración de fosfato intracelular, la acidosis muscular, el incremento en la concentración de potasio intersticial, la reducción del reclutamiento de unidades motoras, la reducción en la concentración de glucógeno, etc. Bases metodológicas de la RSA.
El empleo de la duración de cada sprint, la pausa de recuperación y la relación entre tiempo de trabajo y descanso son fundamentales para favorecer las adaptaciones fisiológicas agudas que aseguren la mejora de la RSA. A continuación, se presenta la dosificación de los componentes de la carga para realizar de forma correcta un estímulo de RSA. Duración e intensidad de trabajo. Las intensidades deben ser máximas o submáximas para cada repetición que se realice. Los tiempos de trabajo deben ser de entre 4 segundos y 10 segundos con la finalidad de fomentar una depleción de fosfocreatina próxima al 50-80% del valor de reposo. Relación trabajo-pausa. Debe variar entre un mínimo de 1,3 y un máximo de 1,6. Así se mantiene la pérdida de potencia dentro del 25% tras la realización de 10 sprints. Se fomenta una resíntesis de fosfocreatina superior al 50% de la agotada durante el trabajo y se mantiene un alto nivel de acidez muscular. Las macropausas tienen como objetivo mantener un alto volumen de entrenamiento con baja pérdida de velocidad, con elevadas intensidades de contracción muscular manteniendo las condiciones de acidez muscular. Deben establecerse tras más de 30 segundos de trabajo neto, después de realizar como mínimo 6 repeticiones de sprints de 5 a 7 segundos con recuperaciones incompletas. Volumen total de trabajo. Se recomienda un volumen de 400-900 metros. Su selección variará dependiendo del periodo competitivo y la experiencia de los atletas frente al tipo de carga. Patrón de la carrera de sprint. La incorporación de cambios de dirección y desaceleraciones son importantes para mejorar el rendimiento de la RSA. Es importante tener en cuenta que este tipo de ejercicios pueden producir daño muscular excéntrico y, como consecuencia, aumentar el riesgo de padecer una lesión. No hay un tipo de entrenamiento recomendable para mejorar la RSA. Se trata de un componente del fitness complejo que depende de distintos factores. Para mejorar dichos factores es fundamental incorporar diversos tipos de entrenamiento, entre ellos el entrenamiento de sprint tradicional y el entrenamiento de fuerza-potencia para mejorar el rendimiento de un sprint individual, la combinación entre el entrenamiento de intervalos de alta intensidad con un 80-90% del consumo máximo de oxígeno y el entrenamiento de sprint repetido con el objetivo de mejorar el rendimiento de sprint, y los juegos reducidos orientados a la mejora de la condición física, las habilidades técnicas y al desarrollo de la actitud aeróbica y los factores neuromusculares como la aceleración. Finalmente, el entrenamiento de resistencia con alta carga metabólica con la finalidad de incrementar el trabajo medio durante una prueba de sprint repetido. Un programa de entrenamiento priorizado orientado hacia la mejora de la RSA, debe estar organizado de forma que se haga hincapié en diversos aspectos durante distintos momentos, de acuerdo con las demandas competitivas de cada deporte y las fortalezas y debilidades de cada atleta. Para trabajar la RSA es necesaria una combinación única de potencia, velocidad de sprint y resistencia, recuperación entre sprints, por lo que es importante establecer si es mejor desarrollar estas cualidades separadas o de forma simultánea. Esto todavía es objeto de investigación, por lo que cualquier opción es buena. Os voy a hablar de las bases biomecánicas. Correr es una reacción en cadena de cocontracciones que ocurre en 3 dimensiones, a través de múltiples estructuras anatómicas, la gravedad, la masa y el impulso. Nuestro objetivo es lograr la velocidad máxima. Uno de los factores que juega un papel muy importante es la fuerza específica de masa. Se define como la cantidad de fuerza que un atleta puede aplicar al suelo con cada pisada, en comparación con su peso corporal relativo. Otros factores que influyen son longitud de zancada, frecuencia de zancada, la posición del cuerpo, erguida o angular, fuerzas de propulsión y de frenado, tiempo de contacto, rigidez de los tejidos, etc. Vamos a empezar hablando de la aceleración, puesto que esta es indispensable para lograr la velocidad máxima. En específico, vamos a hablar de las fuerzas que existen tanto en la aceleración como en la velocidad máxima. Fuerzas de propulsión y frenado. Las fuerzas de frenado se producen en la fase que el pie se sitúa por delante del centro de gravedad. Las fuerzas de propulsión se producen en la fase que el centro de masa se mueve frente al pie. Al inicio de un sprint, los impulsos de frenado son pequeños, porque el pie aterriza cerca del centro de masa. Los impulsos de propulsión son muy grandes porque hay un largo tiempo de despegue. A medida que un velocista avanza y su cuerpo se vuelve más erguido, los impulsos de frenado aumentan y los impulsos de propulsión disminuyen. Al igualarse estas fuerzas, se alcanza la velocidad máxima. Fuerzas verticales y horizontales. Se busca aplicar la fuerza vertical justa para realizar el siguiente contacto y dedicar el resto de energía en la fuerza horizontal para desplazarse. Para lograr este objetivo se recomienda, desde una posición estática, comenzar con una inclinación de 45 grados. A medida que aumenta la velocidad y los tiempos de contacto con el suelo disminuyen con cada paso, la cantidad de fuerza vertical que debe aplicarse hacia abajo para apoyar el cuerpo del peso aumenta con cada paso. Fuerza y elasticidad. Las acciones musculares durante la aceleración inicial son mucho más de naturaleza concéntrica en comparación con velocidad máxima, que se basa más en el ciclo elástico de estiramiento-acortamiento de los tendones y fascia.
Por tanto, para lograr una gran velocidad máxima es importante tener el tipo de elasticidad necesaria. Ahora vamos a hablar de la mecánica de carrera vertical dentro de la velocidad máxima. Los sprints de alta velocidad requieren rigidez en el core, combinada con pulsos precisos de rigidez distal en la parte inferior de la pierna, en contacto con el suelo, para la transferencia eficiente de la fuerza. Pero esta fuerza proviene de la cuerda elástica del lado frontal del muslo, en la que la fascia y el sistema nervioso están muy involucrados. Tener una alta velocidad de rotación de las extremidades combinada con una buena mecánica de golpe y un contacto rígido con el suelo da como resultado fuerzas de suelo más grandes con tiempos de contacto más cortos y velocidades más rápidas. La postura de carrera erguida adecuada permite una mayor producción de fuerza, minimizando fuerzas de frenado y lo suficiente del ciclo de estiramiento-acortamiento. Para ello debemos mantener la cabeza, cuello y hombros apilados sobre la cabeza. La pelvis neutra. Esto crea un estiramiento a través de los flexores de la cadera, minimizando el balanceo hacia atrás y permite el rápido retorno del muslo a la parte frontal del cuerpo, utilizando el ciclo de estiramiento-acortamiento elástico. La rodilla debe subir lo suficientemente alto para estar casi al nivel de las caderas, con el muslo casi paralelo al cuerpo. El pie debe empujar hacia abajo y hacia atrás en el suelo, con el objetivo de que ocurra debajo de las caderas y ligeramente por delante del centro de masa. El complejo del tobillo debe ser súper rígido en el impacto para que la fuerza que proviene de la velocidad angular de la extremidad, la cuerda, pueda transmitirse de manera eficiente al suelo para una aplicación de fuerza cada vez mayor con cada paso. La pierna se extenderá hacia atrás lo suficientemente para permitir la aplicación de fuerza, mientras rebota hacia abajo del trasero. Y luego comienza a moverse hacia adelante nuevamente. Ahora vamos a hablar de la mecánica de la parte superior. Sincronizar la brazada para moverse en un contrarritmo reflejado con el ciclo de balanceo de las piernas es crucial para lograr la máxima velocidad. Además de ayudarte a mantener el equilibrio, la brazada también te ayuda a generar más fuerza en el suelo, mediante el uso del efecto de péndulo. La brazada óptima para carreras de velocidad máxima implica un rango completo de movimiento con cambios explosivos en la longitud del péndulo, a lo largo del ciclo de zancada. Extender el brazo en la carrera descendente aumenta la longitud del péndulo y el estiramiento de los flexores de la cadera en la pierna opuesta, lo que amplifica la aplicación de fuerza en el suelo. Cada movimiento del brazo es una acción de un solo golpe que se inicia en el hombro. La mano en la parte frontal del cuerpo debe estar a la altura del hombro o ligeramente por encima con el codo flexionado, en un ángulo de aproximadamente 75 grados. Desde la altura máxima del hombro, el atleta debe golpear hacia abajo y hacia atrás con la mano. A medida que las manos pasen por debajo de los bolsillos de la cadera, el codo alcanzará una extensión completa que permite una ligera rotación de la columna torácica y aumenta la fuerza del péndulo. A medida que el brazo se balancea detrás del cuerpo, el codo se dobla de nuevo, aproximadamente 105 grados, y debido al estiramiento de pectorales y deltoides se produce un retorno elástico natural del brazo al frente del cuerpo sin la necesidad de tirar constantemente el brazo hacia adelante. Esta es la simetría rítmica natural para maximizar la extensión y el contacto con el suelo con la pierna opuesta. Generalmente tú, cuando estás haciendo una sesión y hablas con el atleta, le pides que mantenga el brazo a un ángulo de 90 grados, puesto que éste al correr naturalmente realizará el ciclo del péndulo y estirará el brazo y realizará esta técnica. Pero a la hora de hablar técnicamente debemos cuadrar que no son exactamente 90 grados durante todo el recorrido, sino que el péndulo del brazo va cambiando a lo largo de la zancada. Ahora vamos a hablar de la mecánica de la parte inferior. Cuando un atleta está corriendo, el ciclo de generación de fuerza comienza tan pronto como cada pie se levanta del suelo. La dorsiflexión activa al contacto con el suelo crea un estiramiento en toda la cadena posterior, que actúa como un resorte que utiliza la energía elástica almacenada gracias al ciclo de estiramiento-acortamiento. Aprovechar la energía elástica almacenada en los tejidos de fascia conectiva del complejo de Aquiles, que es esencialmente energía libre, pensando en punta para arriba inmediatamente después del contacto con el suelo. A medida que la pierna se recupera con el dedo del pie hacia arriba, el músculo gastrocnemio ayuda a que el talón vuelva a subir por debajo del trasero mientras flexionas la cadera, lo que ayuda a minimizar el tiempo de contacto con el suelo a medida que se flexiona la cadera. Ahora os vamos a explicar un poco lo que haremos en la sesión práctica. Iniciaremos con un calentamiento general, en el que realizaremos masaje miofascial, estiramientos dinámicos y activación neuromuscular. Luego pasaremos a un calentamiento específico, en el que veremos ejercicios de técnica de carrera que nos irán ayudando a centrarnos en nuestro objetivo de la parte principal. Posteriormente, iniciaremos con la parte principal, que haremos una fase dirigida a un atleta de 100 metros lisos,
y otra fase dirigida a un equipo de fútbol. La fase dirigida a un atleta de 100 metros lisos, haremos sprints más largos y siempre en línea recta. En la parte dirigida a un equipo de fútbol, haremos sprints con cambio de sentido y desaceleraciones, puesto que queremos imitar las condiciones del juego real. Posteriormente realizaremos una vuelta a la calma, en la que caminaremos 1 minuto para bajar pulsaciones y limpiar las sustancias que quedaron en la sangre y mejorar el retorno venoso. Posteriormente realizaremos estiramientos estáticos para recuperar el equilibrio del cuerpo. Haremos estiramientos de cadenas musculares. Índices de control de carga externa. La carga externa hace referencia a la cantidad total de trabajo a la que es sometido un deportista durante el entrenamiento. Indica una serie de variables fijas cuya modificación permitirá alterar la exigencia del entrenamiento. Además, nos permitirán saber a qué carga estamos sometiendo a los participantes y nos permitirá realizar las modificaciones necesarias cuando se precise. Los parámetros que se medirán durante la sesión serán volumen. Es el cuanto del estímulo. El volumen total recomendado es de 400 a 900 metros. Intensidad. Es el cómo del estímulo. En el entrenamiento de Repeat Sprintability debe ser máxima. Duración. Extensión en tiempo de una carga. Se recomienda emplear sprints de entre 4 a 10 segundos. Densidad. Relación entre el trabajo y la recuperación de carga. Debe ser como un mínimo de 1 a 3 y como un máximo de 1 a 6. Importancia de las macropausas para mantener un elevado volumen con baja pérdida de velocidad. Ahora hablaremos de los índices de control de la carga interna. La carga interna hace referencia a la percepción de la carga de trabajo que tiene el individuo en función de sus características físicas y psíquicas. Es decir, se trata del efecto que produce en el organismo un determinado esfuerzo por medio del entrenamiento fijado, carga externa. Produce cambios en la mayor parte de las capacidades del organismo, estructurales, psicológicas, etc., como el consumo de oxígeno, el incremento de la frecuencia cardíaca, la propulsión del lactato, etc. Se trata de un factor subjetivo de compleja medición, ya que varía de un sujeto a otro, al depender del estado psicológico del individuo, su forma física, tiempo de descanso, etc. Así, para el control de la carga interna emplearemos como parámetro la escala de esfuerzo percibido, en este caso la escala de Bohr. En una escala en la que se fija un número del 1 al 20 dependiendo de la intensidad de trabajo que el individuo haya percibido durante la sesión. Además, multiplicando el valor por 10, obtendremos la frecuencia cardíaca media del individuo durante el trabajo. Otro parámetro de la carga interna. La frecuencia cardíaca podría medirse con otros instrumentos como un pulsómetro. Como no todo el mundo dispone de esta herramienta, hemos decidido emplear la escala a pesar de que la medición no sea exacta, ya que puede existir margen de error. A continuación os presentamos la bibliografía que hemos utilizado para realizar el trabajo de entrenamiento y la sesión. Muchas gracias por su atención.